Bueno, entonces como les decía, vamos a continuar con problemas de geometría. Entonces nos vamos a ir al capítulo 2.7 de cilindros, conos y esferas. Entonces vamos a empezar a resolver problemas de esferas. Creo que no hemos hecho ninguno, ¿verdad? Vamos a ver el problema 25. ¿Sí? Entonces dice encontrar el área lateral de una pirámide cuya base es un hexágono de lado 6 y que tiene una altura de 12 centímetros. Entonces eso es lo que me piden, ¿verdad? Entonces vámonos a la pizarra. Vamos a tratar entonces de dibujar esta pirámide, ¿verdad? Cuya base es un hexágono de lado 6. Entonces imaginémonos nosotros la figura, ¿sí?, del hexágono. Entonces primero voy a dibujar la base. ¿Sí? La base es un hexágono. Imaginémonos ahí nuestro hexágono y quizás por acá tiene el vértice. Bueno, van a disculpar mi dibujo, ¿verdad? Bueno, imagínense ustedes ahí la figura, ¿verdad? Bueno, entonces dice que la base es un hexágono, ¿sí?, de lado 6 y que tiene una altura de 12 centímetros. Entonces lo que me están pidiendo no es el volumen del hexágono, sino es el área lateral. El área lateral se puede calcular encontrando el área de uno de estos triángulos, ¿sí?, uno de esos triángulos que está ahí. Entonces, para calcular el área de uno de esos triángulos, yo necesito pues la altura de ese triángulo, y adicionalmente a esto también necesito la base del triángulo. La base del triángulo ya la tengo acá, dice que es de 6 centímetros. Entonces dibujemos un triángulo, ¿sí?, un triángulo lateral de la pirámide. Si yo dibujo un triángulo lateral de la pirámide, este sería el triángulo lateral de la pirámide, ¿verdad? Este triángulo tiene, como les decía, una altura que se conoce como el apotema de la pirámide. Vamos a llamarlo alfa sub p. Este lado, adicionalmente, yo ya sé que vale 6 centímetros. Entonces el área de este triángulo solo va a ser el apotema de la pirámide por la base, que es 6 centímetros, dividido 2. Pero ahora mi pregunta es, ¿cómo puedo encontrar el apotema de la pirámide? Bueno, si seguimos leyendo el problema, dice que la altura es de 12 centímetros. ¿Qué significa eso? Que si yo coloco acá el centro de la pirámide y mido la distancia que hay desde el vértice hasta el centro de la pirámide o hasta la base, ¿verdad?, la altura que hay ahí es de 12 centímetros. Entonces, si nosotros hacemos un corte de la pirámide, vamos a tener lo siguiente. Imagínense que acá tengo la altura de la pirámide. Este sería el vértice de la pirámide. Aquí está el centro de la pirámide. Y acá voy a dibujar un punto, miren. O si quieren dibujarlo en otro color. Dibujarlo en color rojo, ¿sí? Dibujo otro punto, ¿sí?, a la mitad del segmento representado por uno de los lados. Entonces el triángulo que yo voy a dibujar es este. Miren, voy a dibujar acá. O si quieren, hagámoslo mejor aquí porque ahí no se va a ver bien. Entonces, tengo este triangulito en rojo. Es el que voy a dibujar acá. Entonces tendríamos este triángulo. Entonces, esto que está acá, ¿cuánto mide? ¿Sabemos cuánto mide o no sabemos cuánto mide? ¿Cuánto mide?
Esto que está acá es este cateto. ¿Cuánto mide ese cateto? Ese cateto mide el... ¿Sí? ¿Alguien va a decir algo? 3 raíz de 3. Mide el apotema, sí, puede ser raíz de 3, ahorita vamos a revisar. Es el apotema, pero del hexágono, no es el apotema de la pirámide. Entonces le vamos a llamar alfa sub h. Esta es la altura y esto que está acá es el apotema de la pirámide, ¿sí? Entonces ahí se forma un triángulo rectángulo. Ahora, como decía el compañero, el apotema del hexágono lo podemos calcular conociendo el lado. Miren, el lado mide 6. Entonces el apotema es raíz de 3 medios del lado. Pero esta es la fórmula del hexágono. Entonces este es el apotema del hexágono. Entonces, como dijo el compañero, como ya sabemos que le vale 6, dividido 2, 3. Entonces esto mide 3 raíz de 3. ¿Sí? Entonces conocemos esto, conocemos la altura, 12 centímetros. Y entonces nuestra incógnita ahorita es el apotema de la pirámide, que es esto que yo necesito acá, para calcular el área lateral de la pirámide, ¿verdad? Entonces, haciendo Pitágoras, tendríamos 12 al cuadrado, sería 144, más el apotema del hexágono al cuadrado, que sería 9 por 3, ¿verdad? Que sería 27. Eso es igual al apotema de la pirámide al cuadrado. Bueno, ya que tenemos esto, podemos calcularlo, ¿verdad? ¿Cuánto queda esto? ¿Cuánto? 171, ¿no? 171. Bueno, y entonces el apotema de la pirámide va a ser la raíz de 171. Ya que sabemos eso, vamos a ir a calcular entonces lo que nos hace falta. ¿Verdad que nos hace falta? Bueno, el área. El área lateral, entonces, va a ser igual a 6 áreas de los lados. O sea, el área de uno de los lados. El área de uno de los lados es la base, que es 6, multiplicado por la altura, que es el apotema de la pirámide, ¿verdad? Que sería entonces raíz de 171. Y esto dividido 2. Entonces esa sería el área lateral de mi pirámide, ¿verdad? Entonces tendríamos 6 dividido 2 da 3, 3 por 6 da 18 y entonces eso es 18 por raíz de 171. Y está resuelto el problema. No sé si hay alguna pregunta o está claro este ejemplo. Creo que está claro, ingeniero. Está claro, está claro. Ingeniero, ¿Sí? yo tuve que salir un ratito, pero este es el área lateral, ¿verdad? Solo es la, la suma de todos los triangulitos, ¿verdad? Correcto. O sea, usted tiene que venir y calcular esta área, que es igual a esta área, que Cuando es solo igual, nos da la altura que es y igual a el esta. lado. Sí, correcto. Solo nos dan la altura y el lado del hexágono, ¿verdad? Ajá, los lados, sí. Sí, Sí, vamos. yo lo había hecho antes. Gracias. Bueno. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver el 11. Dice así. Dice, un cono se inscribe en una pirámide rectangular regular, de tal forma que el vértice del cono coincide con el vértice de la pirámide. Encontrar el volumen de la pirámide si la directriz del cono mide 9 centímetros y el radio de la base del cono mide 4 centímetros. Bueno, ahí está el problema. Entonces, vámonos a copiarlo acá en la pizarra y tratemos de dibujarlo. Eso es lo difícil, dibujarlo, ¿verdad? Entonces, imaginémonos nuestra pirámide y nuestro cono, ¿verdad? Para comenzar, pues tenemos la pirámide. Vamos a ver cómo nos sale. Dice que es regular rectangular. Eso quiere decir que la base de la pirámide es un rectángulo. ¿Sí? Bueno, y acá tenemos, vamos a ver si nos sale una como elipse.
Bueno, es un cono, es una circunferencia, ¿verdad? Pero por la proyección debería salir una como elipse, ahí está. Y entonces tenemos nuestra pirámide. Esta es nuestra pirámide y también pues ahí tenemos nuestro cono, ¿verdad? Que está inscrito en la pirámide. Bueno, ustedes ya se lo imaginaron, ¿verdad? Voy a hacer una cosa, lo voy a pintar de otro color. Ahí está el cono. Entonces imagínense ustedes la figura, más o menos como esta. ¿Y qué nos dan? Dice que me piden calcular el volumen de la pirámide si la directriz del cono mide 9 centímetros. ¿Cuál es la directriz? La directriz del cono en realidad no es directriz, sino es generatriz. Aquí se han de haber equivocado. Entonces mide 9 centímetros. Esto que está acá mide 9 centímetros. Esa línea en azul que yo coloqué ahí. Y adicionalmente me dicen que el radio del cono mide 4 centímetros. El radio del cono. Entonces, ¿qué me piden? Encontrar el volumen de la pirámide. Bueno, tómense ustedes unos 3 minutos y me dicen cuánto vale el volumen de la pirámide. Disculpe, ingeniero, Sí. lo de la directriz es lo de la geratriz. Es que en el libro lo llaman como con G, ¿no? Sí, generatriz. Sí, aquí se equivocó. Sí, aquí se equivocó el libro. Puso directriz y es generatriz, ¿verdad? Ok, muchas gracias, ingeniero. Bueno. Entonces tómense 5 minutos, ¿verdad? Y calculan entonces el volumen de la pirámide y me dice cuánto les queda. Bueno, vamos a resolver el problema. No sé si ya lo tienen resuelto. ¿Cuánto queda el volumen? A mí me quedó 64 tercios por raíz cuadrada de 65. Ok, 64 tercios por raíz cuadrada de 65. Vamos a revisar esto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, si necesitamos el volumen, que es lo que nos están pidiendo, realmente lo que necesitamos es la altura de la pirámide, que parece que no la tengo, ¿verdad? Y también necesito el área de la base. Y para calcular el área de la base, necesito el lado del cuadrado de la base. Entonces, notemos que dice acá que el radio es 9 centímetros. No, perdón, el radio no es 9 centímetros, sino que el radio es 4 centímetros. Entonces, si el radio es 4 centímetros y nosotros dibujamos nuestro cuadrado, vamos a ver si me sale el dibujo. Dentro del cuadrado tenemos, pues en la base tendríamos una circunferencia. Van a disculpar si mi circunferencia no sale muy bien. Ahorita va a aparecer. Ahí está. Entonces yo sé que el radio mide 4. ¿Sí? Mide 4. Entonces de acá para acá tengo 4 unidades. Entonces, ¿cuánto mide el lado? Yo les pregunto, ¿cuánto mide el lado? Si el radio mide 4. 8. Mide 8, correcto. Entonces, ¿qué significa eso? Que el área de la base que el libro llama B mayúscula, va a ser 8 por 8. O sea, 64 unidades cuadradas. En este caso, centímetros cuadrados. Entonces, ese es el área de la base. ¿Sí? Esta que voy a pintar aquí en amarillo. Ahora lo que tengo que determinar es la altura, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a hacer un dibujo de un triángulo. El triángulo que voy a dibujar es este en amarillo. Noten, va desde el vértice hasta el centro de la base, pasa por el radio y regresa por la generatriz, formando un triángulo rectángulo. Vamos a colocar acá. Entonces ese triángulo rectángulo pues dice que tiene radio 4, o sea sería un cateto, ¿verdad? Tiene generatriz 9, que sería otro cateto, perdón, sería la hipotenusa, y tengo como incógnita la altura. Entonces la altura h va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, 81 menos 16, ¿verdad?
¿Cuánto queda la altura? Ayúdenme ustedes. ¿Cuánto queda h? Raíz de 65. Ok, queda raíz de 65. Miren. Raíz de 65. Entonces h, esta que está acá, mide raíz de 65. Entonces ya podemos calcular el volumen de la pirámide, porque el volumen de una pirámide es un tercio del área de la base, que el libro llama B mayúscula, multiplicado por la altura. O sea que va a ser un tercio de 64 por raíz de 65. Y ahí está el volumen de la pirámide, justo como había dicho el compañero. Muchas gracias. No sé si está claro o hay alguna duda. Muy bien, ya que todo está claro, vamos a continuar con problemas de conos y de esferas y de cilindros. Vamos a ver cuál hacemos ahora. Bueno, vamos al problema 21, si quieren. ¿Sí? Este es de un cono y una esfera. Aquí está el problema. Dice, se inscribe una esfera dentro de un cono circular recto de base 8 y generatriz 8. ¿Sí? Lo dice como se muestra en la figura. Encuentre el volumen de la esfera. Bueno, ¿qué es esto que dice acá? Si lo leemos detenidamente, dice de base, dice un cono circular recto de base 8 centímetros. ¿A qué se referirían con la base? Bueno, a lo que se refiere. ¿Cómo? La parte de arriba, porque en ese sentido está invertido Claro. el cono. Sí, pero a lo que a lo que se refieren es al diámetro. Entonces, las dimensiones de este cono va a ser que el diámetro es 8 centímetros, ¿verdad? Y su generatriz, o sea, el segmento que va desde este punto al vértice, mide 8 centímetros también. Entonces, la generatriz aquí vale 8. Entonces, más o menos se forma, si dividimos esto en dos, se forma un triángulo rectángulo, ¿verdad? Acá lo voy a dibujar. Cuyas dimensiones son 8 en un cateto, 4 en un cateto y 8 en la hipotenusa, lo cual significa que es un triángulo especial, ¿verdad? 30, 60, 90. Bueno, ¿qué nos están pidiendo? Dice, encuentre el volumen de la esfera. Para calcular el volumen de la esfera, lo que necesitamos calcular es el radio de la esfera. Entonces, tómense 5 minutos ustedes nuevamente, piensen cómo pueden calcular ahí el radio de la esfera, por favor, ¿verdad? Y después de 5 minutos me dicen cuánto vale el radio de la esfera. A mí me da 4 raíz de 3 pi. Ingeniero, creo que está muteado. No se le escucha, ingeniero. ¿Me escuchan, jóvenes? Ahora sí, ingeniero. Ahora sí. Ok, mil disculpas. Les estaba preguntando si alguien lo había resuelto y creo que pues sí, alguien lo resolvió y da 4 raíz de 3. Entonces, estaba por calcular la altura. Entonces les decía que la altura se puede determinar por Pitágoras o también sabiendo que esto es un triángulo especial 30-60. Si sabemos que es un triángulo 30-60, sabemos que el cateto adyacente al ángulo de 30 grados es raíz de 3 medios la hipotenusa o es raíz de 3 veces el otro cateto. Entonces acá vamos a tener 4 raíz de 3.
Entonces ya sabemos esto. Después de hacer esto, pues voy a dibujar un radio acá, ¿verdad? Dibujo primero el centro y puedo dibujar un radio hacia arriba y podría también dibujar un radio que sea perpendicular a la generatriz, ¿sí? Si hacemos eso, entonces acá se va a formar un triangulito en color rojo. Lo voy a dibujar. Entonces ese triángulo que está ahí tiene las siguientes dimensiones. Se las voy a colocar acá, ¿verdad? Primero la hipotenusa la podemos determinar sencillamente. Si sabemos que la hipotenusa va a ser esta altura menos este radio que está acá, menos este radio. Entonces la hipotenusa va a ser 4 raíz de 3, ¿verdad? Menos el radio R, ¿sí? Eso vale la hipotenusa que está acá. ¿Está claro eso? Bueno, luego de eso tengo este cateto, ¿sí? Este cateto mide R. Y también conocemos este ángulo, ¿verdad? ¿Cuánto vale este ángulo? Si habíamos dicho que este es un triángulo especial. Entonces, ¿cuánto mide este ángulo opuesto al radio? ¿Cuánto mide? 30. 30 grados, correcto. Entonces miren ustedes que tengo 4 raíz de 3 menos R como hipotenusa. Tengo R como un cateto, ¿verdad? Y entonces pues puedo terminar el otro cateto, ¿verdad? Pero el otro cateto, ¿cuánto mide? ¿Cómo determinamos este cateto que está acá? ¿Cuánto mide? Bueno, no Eso te... no es raíz de 3L. ¿Cómo? Raíz de 3 por Ajá. L, que sería R. Raíz de 3 por R, sí, correcto. Raíz de 3 por R, correcto. Raíz de 3 por R, ¿verdad? Entonces, en este problema nosotros lo que buscamos determinar es pues el radio. ¿Cómo podemos determinar el radio? A ver, ¿qué podemos hacer ahora? Díganme ustedes. R es el Triángulo semejante. Semejanza de triángulos. L tendría que ser el doble de R, ¿no? ¿Cuál? ¿Quién tiene que ser el doble? Sí, correcto. Este que está acá, miren, este que está acá, tiene que ser el doble de este. Correcto. Entonces ahí ya podemos formar una ecuación, ¿verdad? Entonces si hacemos esa ecuación, escribimos 2 veces R, tiene que ser igual al doble de esto que está acá, al doble de 4 raíz de 3 menos R. Entonces en esta ecuación pues tendríamos, perdón, aquí me estoy equivocando, aquí estoy poniendo 2 y ahí no va el 2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces en esta ecuación pues nosotros ya podemos determinar el R. Entonces pasamos a sumar y tenemos 3R igual a 4 raíz de 3, por lo que el radio mide entonces 4 tercios de la raíz de 3 y ya está resuelto el radio. Si ya tenemos el radio, pues nosotros ya podemos calcular lo que nos piden. Lo que nos están pidiendo en este problema es, dice, encontrar el volumen de la esfera. Entonces el volumen nosotros sabemos que es igual a ¿quién? ¿Cuál era la fórmula del volumen de la esfera? ¿Se recuerdan? 4 tercios por pi por el radio al cubo, ¿no? Sí, correcto, ahí está, miren, esa es la fórmula del volumen. Entonces vamos a sustituir el radio que está acá y entonces tendríamos 4 tercios de pi por 4 tercios de raíz de 3, esto al cubo, ¿verdad? Entonces tendríamos 4 al cubo por 4. Entonces 4 al cubo, ¿cuánto da 4 al cubo? 4 por 4 da 16, por 4 da 64. Entonces creo que 4 a la cuarta da 256, si no estoy mal, ¿verdad? Ustedes me corrigen. Y acá tendríamos 3 por 3, 9 por 3, 27. 27 por 3 creo que da 81. Y aquí tendríamos multiplicado todo por 3 raíz de 3, que es raíz de 3 al cubo. Esto a su vez sería entonces 256
sobre 27, me estoy comiendo el pi, multiplicado por pi por raíz de 3. Y ahí está la respuesta. No sé si hay alguna duda o todo está claro. Todo claro. Ok, bueno. Claro, gracias. Bueno, vamos a otro problema de estos de conos y esferas, ¿verdad? Vamos a ver cuál hacemos. Hagamos uno de un depósito. Dice, un depósito tiene la forma de cono circular recto invertido de 2 metros de radio y 6 metros de altura. Dice, calcule la capacidad total del depósito. Inciso A. Inciso B dice, si el depósito contiene agua hasta una altura de 4 metros, calcule el volumen del agua. Bueno, es un problema bastante sencillo que creo que todos podemos calcular, ¿verdad? Este problema no tiene ningún truco, ¿verdad? Solo con las fórmulas del cono se va. Entonces, yo voy a hacer el primer inciso. Dice, un depósito tiene la forma de cono circular recto invertido de 2 metros de radio. Entonces, radio igual a 2 metros. Luego dice que la altura, h, es 6 metros. Entonces, inciso A, calcule la capacidad total del depósito. La capacidad es el volumen total del cono que es el tanque. Entonces va a ser 1/3 de pi por r cuadrado por h. O sea que el volumen va a ser 1/3 de pi por el radio al cuadrado, que es 4, por la altura, que es 6. ¿Verdad? Entonces vamos a tener que 6 dividido 3 es 2, por 4 da 8. Entonces el resultado es 8 pi. Centímetros, ¿son centímetros? No, son metros cúbicos. Ahí está. Ese es el primer inciso. El segundo inciso dice, si el depósito contiene agua hasta una altura de 4 metros, o sea, hasta acá, hay agua, calcule el volumen del agua. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ayúdenme ustedes. ¿Qué podemos hacer para calcular ahora solo el volumen del agua? Noten que el volumen del agua también es el volumen de un cono cuya altura es 4, pero desconocemos su radio. Entonces, ayúdenme ustedes, ¿qué puedo hacer yo para calcular el radio R? ¿Sí? ¿Qué se les ocurre? Con semejanza de triángulos. ¿Semejanza de triángulos? Bueno, correcto, sí, semejanza de triángulos. Pero me van a decir ustedes cómo hago la semejanza de triángulos. Primero veamos los triángulos que hay acá. Si dibujamos un triángulo, este que está en azul, bueno, voy a disculpar mi dibujo. Solo una pregunta en volumen en el inciso A. Ajá. La respuesta, o sea, el radio no tiene que estar elevado al cuadrado. Sí, el radio vale 2, al cuadrado es 4. Es cierto. Sí, entonces estaba viendo mal. Gracias. Bueno, entonces notemos que tengo este triángulo, ¿verdad? Ese triángulo, ¿qué dimensiones tiene? Bueno, las dimensiones ya me las dan. Me dicen que el radio mide 6, o sea que un cateto... No, el radio mide 2, o sea que un cateto vale 2. ¿Sí? Y adicionalmente la altura mide 6. Y luego tenemos un triángulo adentro de ese triángulo, que es el triángulo formado por el agua. ¿Sí? Y me están diciendo en el problema que la altura vale 4. Y esto lo desconozco, que es el radio de este nuevo cono. Bueno, entonces ayúdenme ustedes a hacer la semejanza. ¿Cómo iría la semejanza? A ver quién me dice cómo va la semejanza. 6 dividido 4 es igual a 2 dividido 6. 6 dividido 4 es igual a ¿qué? 2 partido R. 2 partido R, correcto. Esa es una 2 forma. partido. Sí, correcto. Esa es una forma de plantearla, ¿verdad? O también se puede escribir, por ejemplo, a mí me gusta más hacer la semejanza entre los catetos de un triángulo es igual a la razón entre los catetos de otro triángulo. O sea, podría escribir R sobre 4, ¿verdad? Es igual a 2 sobre 6.
Es lo mismo realmente. Entonces pasamos a multiplicar y entonces R me va a quedar 4 por 1/3, porque esto que está acá es 1/3, entonces me queda 4/3. Entonces ya tengo el radio, y si ya tengo el radio, pues ya tengo el volumen del agua, ¿verdad? Porque conozco su altura, conozco su radio y puedo calcular el cono formado por el agua. Entonces el volumen va a ser 1/3 de pi por el radio al cuadrado. El radio es 4/3, entonces al cuadrado va a ser 16/9 multiplicado por la altura, por 4. ¿Sí? Entonces esto me va a dar 16 por 4 da 64 y 9 por 3 da 27. Entonces voy a tener 64 27avos de pi. Esto está en metros cúbicos. Esta es la respuesta. No sé si hay alguna duda o todo está claro. Todo claro. Bueno, son las 10, no, 10 menos 10. Si quieren, tómense los 10 minutos y a las 10 de la mañana regresamos, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con ejercicios, ¿sí? Vamos a hacer el problema 32 y el 33. Entonces vámonos al problema 32 y 33. Bueno, dice el problema 32, dice un cono de helado, tiene 2 pulgadas de diámetro en la parte superior, ¿sí? Y 4 pulgadas de altura. En él se vierte una bola de helado esférica, de modo que la mitad de ella queda dentro del cono, como se muestra en la figura. Dice, encuentre el volumen de la esfera de helado. Ese es el problema 32. Y el problema 33, relacionado con el problema 32, dice en el problema anterior, si la bola de helado se derrite, calcule la altura, ahí es del helado, o que el helado alcanza dentro del cono. Entonces, ahí está el problema. Bueno, traten de plantear el problema ¿verdad? ¿Sí? Y lo que tienen que determinar, como dice, encuentra el volumen de la esfera de helado, lo que tienen que determinar es solamente el radio de la bola de helado, ¿sí? Entonces calculen el radio de la bola de helado y ya con eso pueden calcular su volumen. Ya que tienen el volumen, pues van a dibujar con semejanza de triángulos un triángulo adentro del cono. Y ese triángulo que va a estar adentro del triángulo del cono de helado va a ser el volumen de helado cuando este se derrite. Entonces tómense 5 minutos para plantear el primer problema y vamos a ver cómo lo hacen, ¿verdad? ¿Ya tienen resuelto el problema, jóvenes? Bueno, lo vamos a resolver. Vamos a dibujar aquí el centro de la esfera, ¿verdad? Entonces dice, leámoslo nuevamente, dice un cono de helado tiene 2 pulgadas de diámetro. Bueno, sabemos que el cono tiene 2 pulgadas de diámetro, ¿verdad? En la parte superior y 4 pulgadas de altura. Entonces, si sabemos que eso, díganme ustedes, ¿se puede saber cuánto vale el radio o no se puede saber cuánto vale el radio? Directamente. Sí se puede saber porque el diámetro de la esfera es el mismo del diámetro del cono. El diámetro de la esfera dice usted que es el mismo que el del cono. ¿Qué dicen los demás compañeros? ¿Es cierto esto o no? Sí, porque está en medio.
Sí, porque está en medio, dice el Sí, compañero. también pienso eso. Bueno, veamos. Voy a tratar de redibujar. Voy a cambiarle la apertura al cono, solo para exagerar un poco las cosas, ¿verdad? Sí, aquí está mi cono. Ahora voy a dibujar una esfera de tal manera que media esfera esté dentro del cono. Entonces, imaginémonos nosotros. Vamos a ver si puedo hacerla y me sale bien el dibujo. Bueno, algo así. Miren ustedes. Díganme, el radio de esta esfera en azul, o el diámetro de la esfera, es el mismo que el diámetro del cono. ¿Qué dicen ustedes? Exagero un poco la apertura del cono, ¿verdad? Pero díganme ustedes, ¿es el mismo el radio o el diámetro de la esfera que el diámetro del cono? Si ustedes No. sí, no, ¿verdad? Si ustedes notan, aproximadamente la mitad de esta esfera se encuentra arriba y la mitad se encuentra abajo. Lo único que en este dibujo yo cambié el ángulo de apertura del cono, no es el mismo que está acá, ¿verdad? O sea, noten ustedes que si ustedes miden acá, miren, hay un cuadro, dos cuadros y un poquito. Aquí hay uno, dos cuadros y un poquito. O sea, que aquí tengo dos radios. O sea que precisamente la mitad de esta esfera está arriba y la otra mitad está abajo. Entonces, ¿a qué conclusión llego? Que lo que ustedes me acaban de decir es falso, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que vamos a lanzar aquí una recta perpendicular a la generatriz, ¿verdad? Y este segmento va a ser un radio. Aquí al mismo tiempo tenemos una hipotenusa, ¿sí? Esto mide h. La h ya no la dan, la altura del cono, ¿verdad? Dice, y en la parte superior 4 pulgadas de altura. Entonces ya conocemos la altura. Entonces voy a dibujar este triángulo acá. Y entonces acá tenemos el R. Acá tenemos la hipotenusa. La hipotenusa de este triángulo rectángulo, que es este que está en rojo acá, mide h. Y nosotros ya sabemos h, mide 4, ¿verdad? Ahora esto pues lo desconocemos, ¿verdad? Esto lo desconocemos y de momento no nos interesa conocerlo. Adicionalmente a esto, aquí hay un ángulo alfa, ¿sí? Ahora, este triángulo que está acá, que acabo de dibujar, con altura R, con cateto R, con hipotenusa H, es semejante a otro triángulo, que voy a dibujar si quieren en lila. Es semejante a este triángulo, miren. ¿Y cómo sé que son semejantes? Porque sus ángulos son iguales, ¿sí? ¿Qué dimensiones tiene ese triángulo que dibujé en lila? Vamos a ver si ustedes me pueden decir qué dimensiones tiene ese triángulo. Base 1 y altura 4. Base 1, ajá, 1. Aquí altura 4. Adicional, sí. Y adicionalmente a eso, sé que este ángulo mide alfa y este ángulo también mide alfa, ¿verdad o no? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sí. Ahora puedo terminar la hipotenusa acá. Entonces, calculemos esta hipotenusa, llamémosle C. Va a ser la raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos la raíz cuadrada de 1 al cuadrado. Perdón, no la raíz cuadrada. Va a ser la raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿Cuánto es eso? ¿Por qué sería menos 1 al cuadrado? No sería más. Gracias, es más, sí, muy amable. Sería la raíz de 4 al cuadrado, la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Cuánto es eso? Radio de 17. Entonces ya conozco la hipotenusa. ¿Qué voy a hacer ahora para determinar el radio? Voy a hacer semejanza de triángulos, ¿sí? Voy a decir que R es a 4 como 1 es a raíz de 17. Entonces, R es a 4 como 1 es a raíz de 17. Entonces ya tengo el radio. ¿Cuánto mide el radio entonces? De 17, ahí está el radio. No sé si hay alguna duda hasta el momento.
Está claro todo. Bueno, si no hay dudas, continuamos. Entonces el volumen del cono. El volumen del cono ahora va a ser 4 tercios de pi por el radio al cubo, que sería 4 raíz de 17, ¿sí? Al cubo. Entonces tendría 4 por 4, 16, por 4, 64, por 4, 256. Entonces tendría 256 sobre 3, y raíz de 17 al cubo da 17 por raíz de 17. Entonces tendríamos por 17 raíz de 17 y todo multiplicado por pi. ¿Cuánto da 17 por 3? Permítanme. Les decía que se podía calcular razones o proporciones entre triángulos, entre el triángulo que está en color lila y el que está en rojo, diciendo que el cateto sobre la hipotenusa va a ser igual a este cateto sobre esta hipotenusa. Entonces, dicho esto, tenemos la siguiente relación: r sobre 4 es igual a 1 sobre raíz de 17. Entonces ya con eso determinamos el radio de la esfera. Si sabemos el radio de la esfera, también podemos encontrar el volumen, y el volumen es 4 tercios de pi por el radio al cubo, o sea, por 4 sobre raíz de 17 al cubo. Entonces 4 al cubo da 64, ¿verdad? Y multiplicado por 4 da 256. Entonces tendría 256 por pi, y abajo tendríamos 3 multiplicado por la raíz cúbica de 17. La raíz cúbica de 17, perdón, el raíz de 17 al cubo es 17 por raíz de 17. Entonces tendríamos 3 por 17 raíz de 17. Ahí pasó algo. ¿Sí? Y entonces esto sería 256 pi. ¿Y cuánto da 17 por 3? 51. 51 por raíz de 17, miren. Y ahí está la respuesta. No sé si está claro o hay alguna duda. Y ahí estaría el volumen. Esto está, no sé si está en metros, en pies, en qué está, pulgadas. Entonces, Pero ¿sí? una duda, Inge, ¿cómo fue que determinó que el cateto del triángulo en color lila era 4? Disculpe, que me perdí en... ¿Cómo sé que es 4? Es la altura que me dan en la figura. ¿Sí? Dice 4 pulgadas. Oh, claro, pero solo déjame ver algo. Ah, muy bien, ya. Ujú. Gracias. Bueno, a usted muy amable. Bueno, entonces hay otro inciso o otro problema que es el 33. Dice en el problema... Pregunta. ¿Sí? ¿De dónde o cómo pudo determinar que 17 por raíz de 17? Es raíz de 17 al cubo. Si usted agarra raíz de 17 y le eleva al cubo, esto va a ser raíz de 17 por raíz de 17 por raíz de 17. Las primeras dos son 17. Raíz de 17. Eso vale raíz de 17 al cubo. Ah, ya. Muchas gracias. Bueno, pues nada. Bueno, hay otro inciso, o mejor dicho, otro problema, y dice en el problema anterior: si la bola de helado se derrite, calcule la altura que el helado alcanza dentro del cono. Entonces ahora imaginémonos que ya tenemos este volumen. Y este volumen ahora está dentro del cono más grande, ¿sí? O sea, dentro del cono del cono del helado, y acá se derrite el helado y forma otro conito adentro. Y esto que está acá es solamente helado, ¿sí? Entonces me dicen que ese volumen pues es esto que está aquí. Pero ahora quiero yo determinar hasta qué altura se llena el cono de helado. Entonces mi incógnita es H, ¿verdad? Entonces no conozco H y por supuesto tampoco conozco R, ¿sí? El nuevo radio. Entonces hagan una cosa, tómense otros 5 minutos ustedes, determinen el R, el H
y me dicen cuál es la, bueno, y me dicen cuál es la altura, ¿verdad? Bueno, ya está resuelto. ¿Cuánto vale la altura? ¿Qué es lo que nos interesa? Bueno, vamos a plantear para resolver este problema dos cosas. Primero vamos a plantear el volumen del cono que voy a pintar en amarillo. Solamente el volumen de este cono. Es lo primero que vamos a hacer. Después de plantear el volumen de ese conito en amarillo, vamos a hacer una semejanza de triángulos. Entonces voy a generar dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces vamos con la primera ecuación, el volumen del cono. Entonces el volumen del cono, recordamos que el cono en amarillo, ¿verdad? Que es pi tercios del r cuadrado, que lo desconozco, por h. Y eso me están diciendo que es 256 pi. Perdón, 256 pi dividido 51 raíz de 17. Es lo primero. Esa sería mi primera ecuación. La primera. La segunda ecuación que voy a hacer para obtener R y H es una relación de triángulos semejantes. Entonces noten que aquí se forma un triángulo en amarillo, ¿sí? Y ese es semejante al triángulo más grande. Entonces la relación es entre R y H. Si miramos el triángulo grande, sabemos que la relación es que el radio, miren, el radio R es 2 y la altura es 4. ¿Qué significa eso? Que el radio es la mitad de la altura, ¿sí? Noten, el radio, repito, es la mitad de la altura es 4 y el radio es 2. Entonces aquí la relación se va a mantener. El radio es la mitad de la altura, h medio, ¿sí? Y entonces ahora, si sustituimos esto en la ecuación número 1, llamémosle esta ecuación 2, si sustituimos la ecuación 2 en la ecuación 1, entonces vamos a obtener una ecuación de una sola incógnita que va a ser r, ¿verdad? Ahora también, como yo lo que en realidad deseo es h, no deseo r, también podemos decir que h es el doble de r. Y entonces puedo sustituir esto acá para obtener mi solución para R. Pero lo que quiero es H, entonces me había equivocado, la que necesito es esta está bien. Entonces escribamos la sustitución, tendríamos entonces que el volumen del cono va a ser pi tercios multiplicado por el radio al cuadrado, o sea por H medios al cuadrado multiplicado por H. Y eso es igual a 251 256 es 256 por pi dividido 51 por la raíz de 17. Entonces, para comenzar podemos eliminar pi con pi, ¿verdad? Eliminemos acá, se va pi y se va pi también. Luego h al cuadrado sobre 2, eso es h cuadrado, h sobre 2 al cuadrado es h cuadrado sobre 4. Entonces vamos a tener aquí lo siguiente, vamos a tener h al cubo
sobre 12 es igual a 256 sobre 51 raíz de 17. Entonces, para terminar, h, ¿a qué va a ser igual? Terminemos esto. Ustedes me van a ayudar. H va a ser igual a 256, ¿verdad? Por 12 sobre 51 raíz de 17. Y esto raíz cúbica de esto. Alguien que lo simplifique y nos diga cuánto queda h. Aproximadamente a mí me salió 2.44. Bueno, muchas gracias. Dice el compañero que aproximadamente es 2.44 la altura. Esto está ¿en qué está? ¿En centímetros, pies o metros? En pulgadas creo que está, ¿verdad? Pulgadas. Está resuelto el problema. Y no sé si hay alguna duda o todo está claro. Bueno. Disculpe, Ahí. ingeniero, tuve una duda ¿Sí? respecto a cuando dijo que R iba a ser igual a H medios, ¿no sería H cuartos? Es que no sé, yo porque hice la semejanza de triángulos y me quedó H cuartos, pero no sé si lo hice mal al final. Bueno, tienes razón. Yo me estaba equivocando. Es que yo cometí un error. Y es que el error que cometí ahora que usted lo menciona es que dije que la relación era entre R y H. Y aquí la relación, miren, dice que es 2 pulgadas de diámetro. Y yo, por alguna razón, pensé que era 2 pulgadas de radio. Entonces la relación es la siguiente. Dice que el radio realmente sería 1, ¿verdad? Entonces radio es 1 y H es 4. Entonces, ¿cuál sería la relación entre R y H? La relación es que el radio va a ser igual a H sobre 4. Entonces, muchas gracias, joven. Corrijamos eso. Corrigiendo eso, sí, porque aquí la tenemos. Bueno, no la tenemos ahí. Bueno, entonces, corrigiendo eso, aquí que tendríamos. Corrijámoslo. Entonces, aquí tendríamos H sobre 4, ¿verdad? Y entonces tendríamos H cubo. Entonces aquí tendríamos 4 por 4, 16, ¿verdad? 16 por 3, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 16 por 3, 48. Entonces acá tendríamos que corregir, ¿verdad? Aquí tendríamos no 12, sino que tendríamos 48. Y esto pues no queda así. ¿Cuánto queda entonces? 3.88. 3.88, muchas gracias, muy amable. Bueno, ahora sí se terminó el problema y entonces ahí está la altura, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Ahí lo que averiguamos fue la altura, ¿no? Sí, y es lo que dice acá. El problema anterior, si la bola de helado se derrite, calcule la altura que el helado alcanza dentro del cono. Ya. Gracias. Bueno, por nada. Bueno, nos quedan 9 minutos, ¿verdad? Ya terminamos esta unidad prácticamente. Lo que nos toca ahora es el tema de geometría analítica. O sea, tendríamos que ver los temas que son puntos, rectas y circunferencias. Pero en 9 minutos creo que no vamos a avanzar mucho en el tema. Entonces vamos a dejar esto aquí. Y el día lunes pues continuamos con el tema de geometría analítica, ¿verdad? No sé si hay alguna duda, algún comentario antes de que nos despidamos. Ingeniero, ¿puede volver a poner el ejercicio, por favor? Ok. Bueno, ¿alguna otra duda o comentario? ¿No? Bueno, si no hay dudas, comentarios, entonces les agradezco mucho, jóvenes, que tengan un feliz fin de semana. Nos miramos el lunes si Dios lo permite. Feliz fin de semana. Gracias. Gracias. Gracias, igualmente. Muchas gracias, ingeniero.